maravilloso cantar, Señor. Gracias por todos los tiempos que nos das de canto, Señor, en la vida privada, Señor, a lo mejor cuando caminamos y puedes experimentar, Señor, esa presencia tuya en nosotros, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Y en esta hora queremos rogarte que nos enseñes, Señor. Y en el intertanto nos enseñas, Señor. Yo quiero rogarte que tú hagas milagros, Señor. Que tú sanes, Señor. Si hay algún enfermo, tú lo sanes en el transcurso del servicio, cuando tú quieras, Señor. Señor, creemos en un Dios de imposibles, Señor. Creemos en un Dios que hace todas las cosas imposibles posibles, Señor. Creemos en un Dios que nos llama a creer, Señor. Y yo te ruego en esta hora por todas aquellas cosas, Señor, que están más allá de la injerencia nuestra, Señor, para que usted se pueda mover, Señor. Reiteramos, Dios, las necesidades que hay. Oramos por trabajo, para los que no tienen trabajo, Señor. Oramos porque tú bendigas, Señor. Y oramos una vez más, Dios, por nuestros parientes, Señor, como siempre, por los papás, las mamás, los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas, Señor, los esposos, las esposas, Señor. Y oramos por ello, Dios, para que tú le puedas tocar y lo puedas transformar, Señor. Y sobre todo entendiendo los tiempos que estamos viviendo, Señor, que son tiempos peligrosos. Y un tiempo en el que el día menos pensado vas a venir y vas a pronunciar nuestro nombre y vamos a irnos a casa, Señor. Te pedimos, Dios, tu ayuda, Señor. Y sobre todo para mostrar a ellos tu amor, Señor, más que ninguna otra cosa, Señor. Y para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Señor, oramos para que nos ayudes, Señor. No es algo simple. Tenemos nuestra propia naturaleza, nuestro ser. Pero queremos de verdad vivir, Señor, lo que tú dices, Señor, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, Señor, y que eso se haga manifiesto en nuestra naturaleza humana, Señor, con respecto a los demás. Y que te pedimos esto, te rogamos, te pedimos que nos laves, que nos limpies, que nos perdones una vez más, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias. Quiero rogarles algo. Biblias. ¿Quién tiene Biblias? Biblia de papel. Levanten las Biblias de papel. Eso. Los teléfonos. Levanten los teléfonos que tienen teléfono para ver. Quiero animarles estas semanas que nos quedan, Dios mediante. Vamos a tocar varios temas que son muy esenciales. Entonces yo les animo a que traiga su Biblia, que traiga su lápiz. ¿Por qué razón? Porque yo no sé si a usted le ha ocurrido que de repente usted quiere decirle algo a alguien y de repente no se acuerda dónde. Y ahí se acuerda, pero yo sé que está al lado de acá de la Biblia, está al lado de allá de la Biblia. Cuando uno está transitando por la Biblia, de repente le sale mucho más fácil eso. Y hay textos que de verdad necesitamos entender. Yo quiero reiterar algo el día de hoy. Todos nosotros nos enfrentamos a situaciones, a personas, buenas en el sentido que muchos nos hacen preguntas. Y yo los quiero animar a sobre todas las cosas que usted no le responda con su conocimiento, con su mente, con sus palabras. Yo le animo a que usted tome su Biblia y cada pregunta que alguien le haga, te vaya a su Biblia y le diga, mira, lee, 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 lee. Y el Espíritu Santo puede hacer un gran trabajo. Porque a veces somos nosotros tratando de convencer a las personas, pero la palabra tiene su poder en sí, sola. Pero vuelvo a reiterar, lo interesante y lo importante es eso. Si alguien le pregunta algo, usted respóndale con la Escritura. No lo que yo creo, no lo que yo pienso. Esto es lo que dice la Biblia. Y usted va a ver cambios notables. Quiero leerles dos textos. Primero leamos el capítulo 19, verso 11. Adelante, aquí vamos a estar un tiempo seguramente. Verso 11 partimos. Entonces vi el cielo abierto. Estoy leyendo Apocalipsis 19, 11. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel, verdadero. Con justicia juzga, pelea. Sus ojos son llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol,
Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuerte y carnes de caballo, carnes de sus jinetes y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esta es la segunda venida de Jesucristo con sus santos, y hay un montón de cosas más aquí con otros textos que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Reitero algo, recuerden que el capítulo 16 es el final del libro de Apocalipsis y el capítulo 17 y 18 son de alguna manera más detalles acerca de lo que ha venido atrás. Y este capítulo 19 usted lo va a encontrar realmente en el capítulo 16 al final en la batalla de Armagedón. Pero quiero concluir algo que comenzamos la semana anterior como primer día del año, haciendo mención acerca de lo que somos nosotros, que somos una generación especial. Ahora, no quiero hacer referencia a que somos mejores que otros, sino que somos una generación especial por lo que nos ha tocado ver en el transcurso de los años, sobre todo los que somos más viejos, y de alguna manera hacer presente lo que Dios ya ha venido haciendo presente desde mucho tiempo atrás. Quiero leerles dos textos. Isaías 42, vamos por favor. Isaías fue escrito aproximadamente hace unos 2700 años. Isaías es uno de los profetas que más habla acerca de Jesucristo y acerca del reino milenial y cosas de esa naturaleza y aún del reino eterno. En el capítulo 42 está hablando acerca de Jesucristo, ¿no es cierto? Particularmente. Pero una de las cosas que dice aquí Isaías y que es donde quiero que nos detengamos un momento, en el versículo 8 y 9, dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas que salgan a la luz y yo las haré notorias. Si vamos al libro de Juan, por favor, el capítulo 14, teniendo en memoria lo que acaba de decir Isaías, este es el Señor Jesús hablando con sus discípulos, luego de decirles algunas cosas con respecto a que Él se iba. Déjenme. Bueno, como siempre, tengo problemas serios. No sé qué es lo que me sucede, pero anoté mal la cita. Pero la cita dice lo mismo que estaba diciendo Isaías, que le dice a ellos, algunos se van a acordar seguramente, le estoy diciéndoles algo. Es 16, me parece. Perdón, realmente tengo serios problemas ya de... Sí, el 16:4. A ver, sí, gracias a Dios. El 16. No sé por qué pongo 14.
Jesús le está hablando a los discípulos con respecto a algunas cosas que le van a suceder a ellos en el futuro, ¿no es cierto? Pero particularmente lo que él les dice en el versículo 4, dice, más os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Pero lo esencial es lo que dice el versículo 4, que él está diciéndole cosas en forma anticipada para que cuando estas cosas ocurran, ellos no se sorprendan. Todo el libro de Apocalipsis son, tal como lo hemos mencionado, el apóstol Juan está recibiendo una revelación de algo que va a ocurrir, que no ha ocurrido todavía, ¿ya? Recuerden que él está viviendo en ese momento en la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque ha sido llevado preso por su fe, dice el capítulo 1, y ha sido abandonado en esa isla para trabajo forzado. Y dice que en el día del Señor él recibe esta revelación y escribe todo este libro de cosas que han de acontecer, que hablan de la iglesia. Primero de lo que él ve, el capítulo 1, como hemos dicho alguna vez, cuando él ve a Jesucristo en su gloria. Capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son. Y del capítulo 4 adelante, las cosas que han de ser después de esta. Ahora, hay varias cosas que son bien importantes y yo quiero, seguramente en el transcurso de estas semanas que siguen, vamos a hablar un poco de ello, pero quiero hacer mención de algo con respecto a lo que nosotros creemos, ¿ya? Porque nosotros creemos en este libro, creemos de que lo que dice el libro es real, es genuino, creemos lo que dice la Biblia, que Dios va a sacar su iglesia de este planeta en un momento cualquiera de estos días y que viene un hombre a gobernar este mundo y que va a traer paz, soluciones al mundo durante 3 años y medio y luego se va a sentar en el trono de Dios y va a hacer pasar por Dios y va a hacer todo lo que la Escritura enseña y nos ha enseñado ya por tanto tiempo. Pero lo importante con respecto a esas cosas es que hay otras posiciones con respecto a eso. Hay gente que cree otras cosas. Y las otras dos cosas que yo quiero mencionar que ellos creen para que usted pueda pensar, porque hay personas que no creen en el rapto de la iglesia. Ahora, los que no creen en el rapto de la iglesia, ¿qué es lo que creen ellos? Ellos creen que hoy día, por ejemplo, porque nosotros creemos que la Biblia enseña en forma, nosotros creemos el método literal y gramatical, que yo no tengo que alegorizar la escritura, no tengo que forzar la Biblia para que diga otra cosa. Dice la Biblia que la puerta es blanca, la puerta es blanca. Pero ellos no, ellos alegorizan. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros no lo vamos a ver, vuelvo a reiterar, y le animo a que traiga papel, lápiz, porque van a haber mucha información, van a haber muchos textos bíblicos. Cuando hablamos del milenio, nosotros creemos, somos una iglesia que creemos en la pretribulación y creemos en el premilenio. Creemos de que Jesús viene a buscar su iglesia, se la lleva, viene la tribulación, Jesús vuelve con nosotros a juzgar las naciones y comienza el reino milenial, ¿ya? Esa es nuestra posición. Estas personas que no creen en el rapto de la iglesia como creemos nosotros, ellos creen que hoy día, hoy, Cristo está reinando. Y está reinando con algunas personas escogidas en el reino milenial, según ellos, y sobre todas las cosas, creen de que Satanás hoy día está atado. Yo ya lo he dicho, es cosa de mirar el mundo para darnos cuenta que Satanás no está nada atado, está bien desatado. Y algo muy interesante que en algún momento lo hemos dicho, si fuera así, ¿por qué los apóstoles enseñan, por ejemplo, que no tienen lucha contra carne y sangre? ¿Por qué la Biblia enseña, el apóstol Juan, el Santiago, acerca de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Por qué Santiago dice resiste al diablo y va a huir de ti si él está atado? Y las otras personas, los amilenialismos
o los postmilenialismos, perdón, porque estos son los que no creen en el milenio, los postmilenios, ellos creen de que la humanidad va a ser cristianizada. Digamos, que va a llegar, tomando el texto que alguna vez yo lo he dicho del libro de Mateo capítulo 24, cuando dice que será predicado el evangelio y luego el fin. Y dice que esta humanidad va a ser cristianizada y cuando sea cristianizada en completo, ahí va a venir Cristo a instaurar su reino milenial. Pero nuevamente, ¿con qué nos encontramos? Con que la Biblia nos dice otras cosas totalmente diferentes a esa. Por ejemplo, una cita muy simple. Dice el Señor Jesús, hablando de las épocas del fin, que la ciencia aumentará más y más, sí, pero también dice que hay otra cosa que aumentará, ¿qué es lo que es? El mal. Y que a causa de que el mal aumente, ¿qué va a suceder? Muchos apostatarán. Entonces, no hay un texto bíblico que pueda apoyarlos a ellos. Ellos son muy buenos. ¿Sabe que esto es como los testigos de Jehová? El testigo de Jehová tiene un montón de textos bíblicos para sacar, pero cuando tú realmente los llevas a ellos al contexto de la escritura, ellos quedan sin armas. Cuando tú los desarmas, ellos no tienen más armas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos creído? Y yo lo he enseñado siempre, y yo disfruto cuando yo puedo viajar de un texto a otro texto, a otro texto, y no tengo que forzar nada y ver que es tan natural todo esto. Entonces, por eso nosotros creemos esto. Ahora, algo interesante, estas personas dicen, porque usted lo va a escucharlo, los que les gusta escuchar radio o escuchar predicadores, que a veces son hasta famosos, Paul Washer es uno de ellos. Ellos no creen lo que creemos nosotros. Hay muchos predicadores que pueden ser muy buenos. Ahora, algunos dicen que el problema de ellos se va a resolver a los que no creen en el rapto cuando sean raptados. Que el problema de ellos se va a resolver cuando vean lo del milenio cumplirse. Ahí se va a solucionar. Entonces, pero vuelvo a reiterar, y uno tiene que tener cuidado en relación a este tipo de cosas, porque a veces sin querer las deja entrar y no consideramos lo que la Biblia nos dice con realidad a nosotros. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña, creemos lo que Jesús dijo. Jesús dijo, y terminamos un poco haciendo mención la semana anterior, de por qué éramos personas privilegiadas de alguna manera, una generación especial por todo lo que nos ha tocado vivir. Sobre todo lo que nos tocó vivir con el COVID, que pudimos ver que era una prueba de que ellos realmente nos pueden controlar a cada uno de nosotros y que claramente el mundo estuvo a punto de dividirse si esto hubiese persistido, producto de qué, de que algunos estaban a favor del COVID, de las vacunas y otros, y seguramente en los trabajos sí, una cosa horrorosa para los que no estuvieron vacunados, capaz que muchos han perdido los trabajos, y esto era persistió. Entonces fue una muestra de eso. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente somos hombres a los cuales Dios, yo creo que nos está llamando. Creo que las palabras, lo dije la semana pasada, creo, pertinentes para el tiempo presente para nosotros, están en Romanos capítulo 12 y capítulo 13, por favor. Vamos al 12 primero, de ahí vamos a partir. Dice el apóstol, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero en esencial, el apóstol lo que aquí le hace presente dice, así que hermanos os ruego, fíjense el llamado que hace, por las misericordias de Dios, todo aquello que Dios ha hecho por nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y por sobre todo, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol sigue hablándole a los romanos que están viviendo una situación muy particular. No se olvide que ellos están bajo un imperio que los gobierna, que los somete. Y el capítulo 13 del mismo Romanos 11 al 14, haciendo mención, imagínense, hace 2000 años, cuánto más el tiempo presente.
Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistamos las almas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesús y sobre todo no proveáis para los deseos de la carne. Piensen, el apóstol está diciendo esto hace 2000 años y hablando primero del tiempo, segundo de la responsabilidad de levantarnos del sueño, porque ellos decían que estaban más cerca, cuanto más nosotros. Ahora, cuando uno lee, nosotros no podemos ni debemos ser sorprendidos por razones obvias, porque hemos sido enseñados por Dios. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo le tiene que hablar a estas personas producto de que algo ocurrió con ellos. Algo muy importante con esto, ¿saben qué es lo que es? Estas personas fueron 4 meses los que el apóstol Pablo estuvo allí. 4 meses. Un pastor hacía mención de que lo invitaron a predicar a una iglesia y él quería enseñar acerca de estos eventos del porvenir. Y el pastor se le acercó, el pastor que lo había invitado, y le dijo, ¿sabe qué? Te pido un favor, por favor no le hables a ellos de estas cosas, solo tienen 11 años de cristiano. El pastor, que había sido enseñado, quedó para adentro. Pensando en lo que yo acabo de mencionar, Pablo dice que a estos hombres o a estas mujeres, en 4 meses que estuvo en esa iglesia, fue de una profundidad tal que en el capítulo 5 le dice, ¿sabe qué? Yo no tengo necesidad de decirle cosas a ustedes. Entonces nosotros tenemos que tener claro una cosa, y reitero, por eso reitero lo que dije al principio, la necesidad de la Biblia, la necesidad del papel, la necesidad de usted saber que no va a abrir la Biblia y diga, uy, ¿dónde está esto? Sino de verdad, conocer nuestro manual, saber dónde está, cuál cosa tomar, como algunos lo hacen, los destacadores de diversos colores. Tú, algunos le ponen la salvación, por ejemplo, con rojo, las cosas que tienen que ver con el cielo, con azul. Tú eliges. Entonces, lo importante es eso. Entonces, Pablo a los tesalonicenses, ¿no es cierto? Hablábamos de los romanos por lo que están viviendo. Ya los tesalonicenses dicen, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por esto decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a estas personas que estas personas no pueden ser sorprendidas. Mire el capítulo 5, acerca de los tiempos, de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer, los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois luz, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que seamos sobrios, velemos y seamos sobrios, por los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, muramos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos y edificaos unos a otros como lo hacéis. Ahora, uno se puede poner a pensar y a considerar, está bien,
Pero ¿cómo es esto en el sentido que nos vamos a ser sorprendidos? Ahora, ¿por qué? No solo porque sabemos esto. El Señor Jesús fue tremendamente claro con los discípulos. Ustedes saben que los discípulos vivieron tres etapas, yo la llamo tres etapas. La primera etapa fue una etapa realmente en la carne, cuando ellos estaban con Jesús. Los 3 años que estuvieron con Jesús, a pesar de que a ellos se les validó, se les dieron privilegios enormes, que ellos volvieron en un momento determinado a decirle a Jesús todo lo que había pasado. Que se habían sometido demonios, que habían sido sanados enfermos, cosas de esa naturaleza. Y él le dice, ¿saben qué? No se pongan contentos por eso, pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero una de las cosas que más les enseñó Jesús a ellos, ¿por qué? Porque reitero, porque lamentablemente todo ese tiempo que ellos vivieron, cuando uno lee, va a encontrar que ellos vivían en ciertas disputas entre ellos, como por ejemplo, ¿quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el jefe? Y Jesús tuvo que enseñarles en reiteradas ocasiones acerca de lo que realmente eran las cosas y que el que quería ser el mayor tenía que ser el menor. Pero en esencia, sobre todo, lo que Jesús les enseñó a ellos en ocasiones muy claras, y esto parte con el propio Señor Jesús cuando él tenía 12 años. Los judíos, como costumbre, van a Jerusalén en familia, en cantidades. Y como buenos judíos, los hombres van con los hombres, las mujeres con las mujeres y las mujeres con los niños. Entre los niños, ¿quién iba? Jesús. Tenía 12 años Jesús. Y esto es interesante para los que son jóvenes aquí y para los que son niños. Y para nosotros también, que a veces pensamos que no, que este niño. Los niños, saben que hay niños que a la edad de 8 años han recibido a Jesucristo y han sido increíblemente niños, de alguna manera prodigios en el Señor. Y a veces nosotros empezamos a esperar como, y no tenemos por qué. Y Jesús, teniendo 12 años, dice que su papá de repente fue a decirle a su mamá, porque aún estaba viviendo José, y a preguntarle, hey, ¿dónde está Jesús? Y empiezan a buscar a Jesús, pues no, está con Juanito, está con los primos. Jesús no está con nadie, pues. Y se tienen que devolver, imagínense, yo me imagino. Margarito tiene la culpa. Y todo el conflicto, yo pienso así, que el conflicto, viste, tenemos que devolvernos por tu culpa, humanamente, para que se rían un rato. Y llega a Jerusalén y lo encuentran. ¿Y dónde lo encuentran? Miren, veámoslo mejor. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 49. Voy a leer el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén. Y dice el verso, dije, 49. 48, cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta es en esencia, digamos, la vida que es tu vida y mi vida. Yo vuelvo a reiterar lo que he dicho en más de alguna ocasión. Nosotros no podemos separar lo santo de lo profano, entendiendo, por favor, que no estoy hablando de lo profano de lo malo. Cuando hablo de lo profano, hablo de lo humano, de lo que uno puede pensar, esas cosas que, reitero, que algunas personas dicen, oye, estoy aquí anclado, ¿cómo me gustaría estar haciendo otras cosas? Pero reitero, y esto es tremendamente importante, ¿por qué? Porque de esto radica mucho que las personas también puedan ser felices. Cuando tú estás conforme con lo que Dios te ha hecho, cuando estás conforme, por ejemplo, estás trabajando en un lugar determinado y eres un agradecido de Dios porque te ha puesto allí y todo lo que hace lo hace ¿para quién? Para el Señor. Entonces, de alguna manera eso es estar en los negocios del Padre. Es estar haciendo las cosas para el Señor. Y Jesús, aquí encontramos en consecuencia que eso, y no es la primera ocasión. Hay otra ocasión
en el libro de Juan, por favor, en el capítulo 4. Aquí también hay algo muy especial. Todos conocen que los judíos para pasar por Samaria daban una vuelta enorme, pero Jesús sabía que tenía que encontrar a una mujer allí, y era la samaritana. Los discípulos fueron a buscar comida, porque me imagino que seguramente cuando les bajaba el azúcar a alguno de ellos, seguramente se ponían a pelear entre ellos, porque aún no habían sido bautizados ni llenos del Espíritu, así que se ponían ahí a pelear, así que fueron a buscar comida. Y dice, y dije el 4:34, dice, vamos al tiro al texto. Voy a leer desde el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer primero. Sin embargo, dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habéis traído ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. De eso se trata esto en realidad. Nosotros lamentablemente muchas veces pensamos equivocadamente que no sé. Y el Señor Jesús claramente le dice a ellos, primero que nada, le dice algo muy simple, que para Él lo más importante son las cosas de Dios. Alguna vez lo hemos dicho. Yo me sorprendía, a veces yo digo, diré cosas seré muy extremo de repente. Yo a veces he dicho, porque a veces yo piso callo, digo, ¿no es cierto? Cuando yo digo que una persona esté pensando, bueno, voy a la iglesia o voy al estadio. ¿Se acuerdan? Y escuchaba, y le decía a usted a Adrián Roger, yo no lo escucho porque me pongo, sino que la Margarita siempre tiene la radio todo el día ahí, y ahí aparece Adrián Roger de repente. Y decía él algo tan simple que decía con respecto a las visitas. Y yo se lo dije el otro día, las visitas a los domingos. En mi casa no va nadie un domingo, porque no van a encontrar a nadie, primero que nada. Y él decía a las visitas que iban a su casa, y si iban a su casa, él le iba a decir, ¿sabe qué? Todos estos de ustedes quédense aquí, pero yo voy a la iglesia. Y él decía que con tanta soltura, decía él así, la gente le dice o llama al no voy a poder ir porque llegaron visitas. Y él decía, ¿por qué no llamáis a tu jefe un día y dices, ¿sabes qué? No voy a ir a trabajar porque me llegaron visitas. Uno decía, no hay que guardar las proporciones. No sé. La Biblia dice que mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Dios. Para nosotros esto debería ser lo más importante. Y vuelvo a reiterar, y también entendiendo un poco la gran labor que tenemos nosotros, es como el apóstol Pablo cuando hace presente que Dios lo ha hecho a él o a todos nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera reconciliadores. Tú y yo somos, no sé si has visto películas donde cuando alguien tiene secuestrado a alguien y la policía no puede haber, traen una persona que es como el entendido, tiene un nombre esa persona que lo ponen ahí entre medio. ¿Cuánto? Medio, pero hay otra palabra diferente. Y que lo ponen ahí porque es especial y trata con los secuestradores para que suelten. Entonces, tú y yo tenemos una labor en este mundo. Y reitero, y tienes que entenderla y yo tengo que entenderla. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 30, que tú y yo somos atalayas. Que tú y yo somos personas que tenemos a nuestro haber responsabilidades. ¿Cuál responsabilidad? Que Dios va a demandar la sangre de los que están a nuestro alrededor a nosotros. Yo les contaba a ustedes, yo tuve familia cristiana. Iban a la iglesia. Nunca me hablaron de Cristo. Nunca. A lo mejor pensaban que no era digno. No lo sé. Pero el apóstol Pablo asume esto cuando él dice que no somos reconciliadores, y él dice algo que no es menor cuando le dice a las personas, os ruego reconciliaos con Dios. Entonces,
A eso es lo que nos ha llamado Dios a nosotros. Por eso la Biblia es tan tremenda cuando hace presente cosas como la que yo he citado en el libro de Lucas, cuando Jesús hace presente. Saben que todo esto va a pasar. Y cuando ustedes vean esto, no dejen que sus corazones se carguen, glotonerías, embriagueces. Ya, no, esto no está. Pero después dice, ¿de qué? Los afanes. El afán, si usted empieza a buscar igual, ¿sabe lo que es? Preocupación. Y preocupación, ¿sabe lo que es? Falta de fe. Es falta de fe. Y no entender un poco, vuelvo a reiterar, a lo que Dios nos ha invitado a nosotros. Yo reitero, por favor, y quiero ser majadero con esto. Jesús, a mí me encanta cuando él dice los lirios del campo, las aves del cielo, y le dice ahí, hombres de poca fe, y vuestro Padre sabe vuestras necesidades. Ustedes busquen primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. A eso es lo que Dios nos invita a nosotros. ¿Saben lo que nos invita a nosotros? A exudar Jesús. A que ojalá si alguien se sienta en la micro al lado tuyo, tu corazón y tu mente así, y tu mano empiezan así, ¿cómo le hablo de Jesús? ¿Cómo le hablo de Jesús? Eso es lo que debería haber en nuestro corazón. Pero a veces lamentablemente producto de lo anterior, del afán, de la ansiedad, de la preocupación, de los miedos, de los temores. Y Dios no nos ha invitado a eso. Yo reitero, Dios nos invita a nosotros a creer. Nosotros estudiamos el día miércoles, estamos estudiando Zacarías, y yo les decía lo que le dice ahí, él a ellos, que en un futuro él va a hacer fuego alrededor de ellos. Y yo les decía, piensen en Israel, es un grupo son como 8 millones de personas, creo que es diminuto el lugar, enemigos acérrimos. ¿Se han procurado sacarlos, erradicarlos? ¿Han podido? ¿Van a poder? No. ¿Por qué? Porque Dios es con ellos. Dios quiere ser con nosotros. Dios quiere, ¿sabe qué? Dios quiere bendecirnos. Mucho más de lo que nos ha bendecido. Y lo único que Él anhela, de verdad, que tú y yo pongamos nuestra confianza. Por eso yo vuelvo a decir, somos una generación especial, una generación que no tiene que esperar nada. Ya lo dijimos, Apocalipsis 13, capítulo 11, adelante dice que el falso profeta va a levantar una imagen al anticristo y la imagen va a hablar. Oiga, un holograma, ese es un holograma. O a lo mejor van a hacer un tremendo, ¿cómo se llama? Robot, no lo sé. Que va a hacer, yo me reía, el Diego le regalaba un robot chiquitito que baila ahí, antes había que darle cuerda, ponerle pila, no sé cómo lo hace, inteligencia artificial. Entonces nosotros de verdad estamos allí. Entonces por eso aquí Jesús le dice a ellos claramente, cuando ellos le dicen que Él coma, le dice que mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mire por favor lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4. Voy a apurar porque no quiero, siempre quedo con cosas a media. Capítulo 2, por favor, perdón. Primero le dice, tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Estás sufriendo penalidades? ¿Sabes? Una de las cosas más tremendas que hay es cuando tú eres capaz de asumir, entendiendo lo que dice la Biblia, que lo bueno y lo malo que Él lo trae, Dios. A veces hay cosas que son resultados nuestros y nos arrepentimos y Dios dice está bien. Pero hay otras cosas que Dios las impone en nuestra vida. Como Pablo le dice, perdón, Pedro en su carta le dice a los que sufren según la voluntad de Dios. Así dice. A los que sufren según la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Manden cartas de reclamo. ¿Qué es lo que dice? No dice, se sométanse a Dios. Digamos, de alguna manera, lo que Dios nos invita a nosotros es a que realmente seamos hombres y mujeres que recibamos de Dios y entendiendo que Dios tiene planes para nosotros. Entonces, por eso Pablo le está diciendo a este joven, ya no tan joven, primero le anima a que haga algo. Segundo, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. No se olvide que usted y yo militamos. Estamos en un ejército. Tenemos un enemigo.
Por eso se nos anima a que nos vistamos de las armas que tiene que tener el yelmo, la espada, todo lo que dice Efesios capítulo 6. Y luego dice, que es lo tremendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Digamos, ninguno que milita tiene dos corazones. Tiene un solo corazón para Dios. Por eso dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Saben? Uno puede seguir avanzando en esto. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan es muy severo en su carta con respecto a cuando dice, si dice que somos creyentes. Y aquí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros, hermanos queridos, nuestro futuro está claro, no hay ambigüedad. El nuevo orden mundial está a las puertas. Si el día menos pensado, mis hermanos, nos vamos a ser llamados a la fila y nos vamos a ir de este planeta. Yo realmente no creo que falte nada. Yo creo que tal como dice la Escritura, si Dios no ha venido, es lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, no es, dice simplemente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, y está hablándole a la iglesia. 2 de Pedro no está dirigido al mundo, está dirigido a nosotros como creyentes. Creo que la cosa más tremenda es que podamos ser personas que a lo mejor nos toque vivir el rapto de la iglesia, pero no del punto de vista de ser llevados, sino de ser dejados. Dos estaban moliendo, uno fue tomado, otro, 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, lo que Dios quiere hacer, sin lugar a dudas, es despertarnos a nosotros, ¿a qué? A que volvamos a las cosas que son importantes para nosotros. Reitero, por favor, no dejes que el afán, no dejes que la preocupación, no dejes que las cosas que no corresponden te quiten el fervor. Órale a Dios. Yo lo que más ruego a Dios, y siempre lo he dicho, cuando uno tiene temor de las cosas que vienen de la vejez, estaba sufriendo un dolor ahí que me bajo la cama y me duele, me acordaba de Keno, de también que sufrieron estas cosas de la, ¿cómo se llama? Es del talón de no sé cuánto. Yo lo único que le pido a Dios, yo no sé qué vejez voy a tener, pero lo único que le pido a Dios, porque yo que en medio de todas las cosas, lo que más debemos tener, ¿sabe qué es lo que es? Gozo. Y para que tengamos gozo, debemos estar llenos ¿de qué? De amor. Si eso es todo. Por eso cuando nos preocupamos de los negocios del Padre, cuando realmente rededicamos nuestra vida al Señor, cuando hacemos estas cosas, cuando estamos en la palabra, cuando leemos, los que son buenos para la lectura, lean, tomen libro, dedíquense a ese tipo, se van a dar cuenta que su ser interior, ¿sabe qué? Se va a poner tan contento. Su ser interior se va a poner contento. ¿No les pasa que llegan a veces al final del día y su ser interior no está contento? Ya hasta condenación de repente hay. Ahora, obviamente, el diablo es el que condena, ¿ya? Pero nosotros como personas a veces no sucede. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos haciendo con nuestra vida lo que no queremos hacer. Si de eso es lo que se trata esto, estamos haciendo nosotros con nuestra vida lo que no queremos hacer. Entonces yo te animo de verdad a que tú te vuelvas al Señor con todo tu corazón. Le busques como Él quiere que le busques, de todo corazón, de toda tu alma. Que creas que Dios puede hacer cosas increíbles y que ores por esas cosas y que no dejes de orar por esas cosas. Y reitero, el final del libro, de lo que no vimos hoy día, el capítulo 19, dice que va a ser puesto allí, ¿quién? El anticristo, el falso profeta
Y no se olvide que a ese lugar, ¿quién más va también? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y reitero, por favor, deja de mirar a las personas simplemente como seres humanos. Ah, Juanito me tiene hasta el copete y lo que sea. Míralos como que, cuando esté Juanito, como ovejas sin pastor. Míralos como ovejas sin pastor. Porque en la medida que tú empiezas a mirar las cosas, ¿saben qué? Reitero, pensaba en Jesús, 12 años, estaba en los negocios del Padre. Mi hija, mi nieta mayor ya va a cumplir 11, va a cumplir 12. Entonces es una preocupación. Y por tanto yo tengo que estar junto a mi esposa, junto a su padre, detrás de ella, ¿en qué? En oración. A eso es lo que tenemos, porque necesitamos de verdad, de alguna manera, blindar a la gente. Nosotros somos los que tenemos que blindar a la gente y orar para que Dios toque esos corazones. Y sabe que por muy duros que puedan parecer, hay un hombre que escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. ¿Lo ha leído alguno? ¿Quién ha leído El progreso del peregrino? Levanten la mano. Los que no, leanlo. Es un libro maravilloso porque habla del creyente. Ese libro lo escribió Juan Bunyan, el siglo XVI, lo tomó preso la reina, no sé qué reina fue, y lo tomó preso porque eran los anglicanos, no quería que él predicara. Y ahí él predicó. Pero lo interesante es que él tiene otro libro que se llama Gracia Abundante. Y en ese libro, Gracia Abundante, usted va a quedar sorprendido porque él dice que no había nadie más blasfemo que él. Y Dios lo tocó y Dios lo cambió. Entonces yo reitero, por eso a eso los animo siempre. No dude, crea que Dios puede tocar todavía a su esposo, a su esposa, a quien sea. Usted encárguese a lo único de orar y pedir sabiduría para el trato que hay que tener con las personas que a veces son difíciles, porque hay que pedir sabiduría. Y haga lo que la Biblia dice. Si usted tiene todas las herramientas, yo tengo todas las herramientas para poder vivir en este mundo como Dios quiere. Cuando yo dejo de mirar el libro, cuando yo dejo de mirar el manual, yo me pierdo, porque empiezo a hacer las cosas. Yo siempre les he dicho, no piensen. Y usted, ¿cómo no voy a pensar? No, actúe conforme a la Escritura. Por ejemplo, la palabra blanda, ¿qué es lo que hace? Tantas cosas, po. Cuando le dice al hombre también, huye, le dice a Pablo a Timoteo, ¿huye de qué? De las pasiones juveniles. Cosas simples, son tremendas, si la Biblia es simple. Pero tenemos que tener eso aquí y en el corazón. Y como decía el salmista, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Esa es la manera. Si yo no voy a pecar en contra de Dios, no voy a pecar en contra de Dios porque, no lo voy a hacer. No, lo es cuando la palabra esté en mi corazón, en mi mente, y cuando ella traiga la luz en los momentos de la oscuridad que pueda estar apareciendo. O sea, yo los animo a eso, los animo a realmente, como lo dije al principio, como dice Pablo, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Suframos penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los que quieren vivir piadosamente, ¿qué sufrirán? Claro, tú te vas a disponer y Satanás se va a levantar. Pero por favor, entiendan algo. La Biblia dice, resiste al diablo. Si él no puede, Dios le permite a él. Ya, a ver, vamos a ir con la y de repente nosotros fallamos. Y Dios tiene que volver, ya hay que hacerlo de nuevo, chiquillos. Pero cuando pasamos la prueba, el diablo no tiene nada más que irse. Piensen en Job. Recuerden lo que él quería que Job hiciera, porque él quiere que la gente haga algo. Le dijo a Dios, Job, te aseguro que va a blasfemar contra tuya cuando yo haga mi trabajo con él. ¿Lo logró? No. No fue fácil. Pero ¿qué cosas lo sostenían? Yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor vive, ¿no es cierto? Está en el cielo. ¿Qué fue a hacer? Para venir a buscarnos y llevarnos donde Él está. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? El día menos pensado. Hoy día puede ser.
Hoy día puede ser. Entonces de eso se trata esto. Los animo, la próxima semana vamos a ponernos densos. Yo sé que hoy he estado medio, no, le animo a traer lápiz, traer papel. Vamos a desarmar este capítulo 19, verso 11 al 18, bien desarmado. Padre, gracias por darnos este tiempo y yo te ruego que nos ayudes a todos nosotros, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor. Ya sea por una u otra cosa, con facilidad, Señor, nos desanimamos y a veces perdemos hasta la fe, Señor. Y yo te ruego en esta hora que tú nos bautices con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo apelo a tu palabra, Señor. Tú le dijiste a ellos en un momento determinado que tú sabías que ellos eran malos, pero aún siendo malos padres, dice Señor, o malos, eran buenos padres en el sentido cuando su hijo le pedía pan, no le daba una piedra, Señor, o pescado, no le daba una serpiente. Y tú, sin mediar otra cosa, le dijiste, ¿cuánto más tú darás tu espíritu a los que se lo pidan? Padre, creemos de que tu espíritu vive en nosotros, Señor. No tenemos la menor duda de eso, pero queremos de que tu espíritu venga sobre nosotros, Señor. Yo te ruego esta mañana, Señor, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que tu amor, Señor, ese amor ágape, se haga presente en nosotros, Señor. Y que ese amor traiga como consecuencia el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todas esas cosas que Él puede traer, Señor. Yo te ruego por todos y cada uno de nosotros y especialmente oro para que tú nos sorprendas primero a nosotros, Señor. Y oramos, Padre, oramos en esta hora en el nombre de Jesús para que nos ayude, Señor, de verdad, a militar, a no enredarnos en los negocios de la vida, a buscar las cosas del cielo, como dice tu palabra en tantos lugares, Señor. Oramos, Padre bendito, para que en todo momento y en toda situación haya una alabanza en nuestro corazón y en nuestra boca, Señor. En todo momento y en toda situación haya una oración en nuestra boca, en nuestra mente, Señor. A que tengamos la certeza de que tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin. De que cada vez que levantamos nuestra voz, tú aprestas tu oído a oír, Señor. Ayúdanos a creer que no estamos solos, Señor. Ayúdanos a creer que a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, a lo mejor alguna de ellas tú las has impuesto porque quieres perfeccionarnos aún más todavía, Señor. Yo te ruego, Dios, que así como el barro al alfarero, nos ayude, Señor, a someternos a lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Y lo único que te pido, Señor, al intertanto, que nos des gozo, Señor. A los que están sufriendo enfermedades, cosas de esa naturaleza o situaciones más complejas, lo único que te pido es que tú les des gozo, Señor. Ese gozo que tu palabra dice que es increíble, Señor. Padre, gracias por tu amor y te ruego esto y cada una de estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.